buenas tardes en España, buenos días en América Latina. Es un auténtico placer darles la bienvenida a la Casa de América y especialmente presentar esta doble sesión donde, por un lado, presentaremos el libro El gran giro de América Latina hacia una región democrática, sostenible, próspera e incluyente, de la mano de sus tres coautores, que no son ni más ni menos que Javier Medina, Jorge Matar y Sergio Vitar. Posteriormente, tras esa presentación, daremos paso a un coloquio que hemos titulado La perspectiva estratégica en Iberoamérica, y donde participarán conjuntamente con los tres coautores antes mencionados, Diego Rubio, Marta Fuentes y Erika Rodríguez. Toda esta sesión será moderada por nuestro buen amigo Héctor Casanueva. Yo, ante todo, quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a los autores de este libro que podemos casi considerar como un manual de ejercicio democrático. Sin duda alguna, América Latina ha sido una de las regiones del mundo más afectadas o más golpeadas por la pandemia, tanto desde el punto de vista epidemiológico, pero también desde un punto de vista económico, social e incluso político. La pandemia ha puesto de relieve la necesidad, hoy más que nunca, de tener estructuras institucionales sólidas y asimismo ha puesto de relieve las enormes carencias de los sistemas públicos de salud. El propio título de este libro, El gran giro de América Latina, es una invitación a mirar hacia el futuro, donde la cooperación y la unidad cobran un mayor sentido. Es una invitación, asimismo, a la reflexión sobre qué países, qué sociedades, qué futuro queremos construir. El libro, sin duda, nos ayudará a clarificar de dónde venimos para vislumbrar a dónde podemos ir, a dónde queremos ir y cómo podemos llegar ahí. Es el momento, además, de implicar a todos los actores, tanto al sector público como el privado, como las organizaciones de la sociedad civil. Todos son imprescindibles. Sumando, pactando, consensuando, será posible construir sociedades más justas, más equitativas y más iguales. Asimismo, América Latina y el Caribe estamos hablando de una región diversa, tanto en territorios, en economías, como en formas de entender la vida. Por ello, los consensos son más imprescindibles que nunca. Es la hora de recomponer alianzas que han sido duramente golpeadas por la pandemia o simplemente esas alianzas se han ido, han desaparecido a raíz de lo que ha sucedido en estos últimos meses. Estamos, asimismo, ante una gran oportunidad de construir un futuro mejor que el actual presente. Además, esta construcción en positivo se la debemos a las generaciones futuras, por lo que es preciso invertir para el futuro con inteligencia y solidaridad. Yo ya, sin más dilación, doy paso a nuestro moderador de hoy, a Héctor Casanueva, ex embajador de Chile y profesor de la Universidad de Alcalá. Reitero mi agradecimiento a todos los invitados, a todos los ponentes y sobre todo a vosotros, nuestro público virtual, tan fiel y tan interesado. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Rebeca Guinea, directora de programación de la Casa de América. Muchas gracias por la acogida que inmediatamente ella tuvo a la iniciativa de presentar este libro y de hacer este coloquio. Y por supuesto, muchas gracias también a todos los participantes de este coloquio, esta presentación, esta conversación que esperamos tener en torno a los temas que ya Rebeca nos ha señalado. Presentar el libro, desde luego, pero también realizar un diálogo en profundidad sobre cuál es el futuro de Iberoamérica post-pandemia, y un diálogo también que nos permita poner de relieve cuáles son las iniciativas principales en materia de perspectiva estratégica en la región. Y para ello, además, contamos con una experiencia muy reciente, y afortunadamente tenemos aquí a su coordinador, a su impulsor, que ha sido el estudio, el informe sobre España 2050, que esperamos poder comentar también en este coloquio.
Tenemos participantes, como ya decía Rebeca, los 3 autores del libro, pero también entonces a Diego Rubio, que es el director de la Oficina de Prospectiva Estratégica de la Presidencia, a Marta Fuentes, que es la directora de Erasmus Student Network. Muchas gracias, Marta, por estar aquí. Erika Rodríguez, coordinadora América Latina de la Fundación Alternativas. Y a medida que cada uno vaya interviniendo, voy a dar una breve reseña de cada uno, de cada una y cada uno. La verdad es que tendría que ser muy breve, porque la verdad es que el currículum y la trayectoria de cada uno es suficientemente extenso como sea imposible de cubrir en un evento con las limitaciones de tiempo que tenemos. Siguiendo el programa, entonces, vamos a solicitarle a Jorge Matar que nos introduzca en este tema y que nos haga una presentación de los puntos centrales y las propuestas de futuro del libro El Gran Giro de América Latina que estamos presentando. Jorge Matar es economista de México, es Bachelor of Arts and Master of Arts de la Universidad de Cambridge, y fue director del Instituto Latinoamericano y Caribeño de Planificación Económica y Social ILPES en CEPAL, y estuvo a cargo de la dirección de la sede subregional de la CEPAL en México y fungió como director adjunto de la misma. Fue coordinador de investigación, asesor regional y oficial de asuntos económicos en la misma institución. Y actualmente Jorge Matar es director ejecutivo del Centro Tepoztlán Víctor Urquidi, asociado del proyecto del Milenio Nodo México y consultor de la CEPAL. Jorge, por favor, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días en América Latina, muy buenas tardes en España. Muchas gracias, Héctor, y muchas gracias a la Casa de América, a su directora Rebeca Guinea, a los que nos acompañan en este panel y sobre todo a quienes nos siguen a través de los diferentes medios de transmisión. Yo, más que hacer una presentación resumen del libro, destacaré algunas de sus reflexiones y propuestas a partir de las preguntas, Héctor, que tú nos hiciste favor de sugerir, como para iniciar y presentar el libro, ¿no? Esas preguntas o temas son, primero, ¿cuál es el motivo y propósito? Segundo, ¿a quién va dirigido? ¿Cuáles son los ejes que articulan esta propuesta que hacemos del gran giro? Y finalmente, ¿qué vemos hacia el futuro? ¿Sí? Empiezo con motivo y propósito. Hay una coyuntura crítica histórica que atraviesa América Latina y que nos parece merece una reflexión, un análisis y sobre todo la intervención estratégica ordenada y articulada en torno a objetivos comunes. Porque no actuar puede llevarnos a la continuidad de las tendencias de mediocridad y a una exacerbación de las desigualdades que sufrimos, o peor aún, a un escenario catastrófico sin salida. El título, El Gran Giro de América Latina hacia una región democrática, sostenible, próspera e incluyente, no es una afirmación, como si nos estuviéramos dirigiendo hacia ese escenario. No, precisamente porque corremos el riesgo de un futuro distópico, el título es un anhelo, una aspiración, un objetivo, una apuesta que tenemos que hacer con todos nuestros recursos humanos y materiales en la región. En el libro planteamos preguntas que nos estamos haciendo respecto de la crisis. Ya lo recordaba doña Rebeca, ¿de dónde venimos? ¿En dónde estamos? ¿A dónde podríamos ir? ¿A dónde queremos dirigirnos y cómo queremos llegar a ese destino deseado? En ese sentido, nosotros ofrecemos propuestas de salidas transformadoras, sostenibles, que son necesariamente audaces y soñadoras, pero creemos que son realistas y que dan esperanza,
y que son necesarias en la medida de la situación, de la gravedad de la situación que vivimos. Y en la elaboración de las respuestas, asumimos un enfoque holístico, interdisciplinario, multiactor y con mirada larga. Aquí no hay supremacía de la política o de la economía o de lo social o de lo ambiental. Toda solución debe integrar todas las dimensiones del desarrollo democrático y retroalimentarse mutuamente. La salida de la crisis es un asunto prioritario, como también lo es hacerlo fortalecidos, con una resiliencia mejorada y con medidas perdurables. Proponemos respuestas de corto plazo y sobre todo soluciones estructurales transformadoras, duraderas y sostenibles que ciertamente no son triviales, no son sencillas, pero sí son factibles, con un liderazgo democrático y la participación de todos. Segunda cuestión, ¿a quién va dirigido este libro? Bueno, nosotros esperamos llegar a líderes y tomadores de decisiones en los ámbitos público y privado, pero el libro está escrito para que sea leído por una amplia audiencia y en particular por los jóvenes. Queremos que se puedan acercar a su lectura y los incite a actuar. Y no es que pretendamos lograr un consenso en torno a nuestras propuestas, no, pero sí llamar la atención sobre la urgencia de escuchar, dialogar, acordar, limar diferencias y encontrar convergencias. Todo ello para construir un mejor futuro. Tercera cuestión, los ejes articuladores. No es un solo eje. Yo diría que tenemos a la gobernabilidad democrática y al desarrollo sostenible como grandes aspiraciones y objetivos de nuestras sociedades. Al cambio estructural como la estrategia. Estado, sociedad y sector privado como actores principales del cambio y a la prospectiva como una herramienta fundamental de la política pública y de los acuerdos de Estado. Así, apostamos por la vigencia de una gobernabilidad democrática como un ingrediente esencial para ese giro transformador de América Latina. Esta gobernabilidad democrática la entendemos como la cualidad de un sistema político para generar gobiernos legítimos, elegidos en votaciones justas, capaces de promover eficazmente un progreso económico y social, incluyente, sostenible y equitativo. La solidez de la gobernabilidad democrática se acrecienta con un relato estratégico que apunta a un futuro deseado compartido, con un buen gobierno capaz de satisfacer demandas y aspiraciones básicas de los sectores más vulnerables. Esto, que en Europa, en España quizás puede sonar a un déjà vu, en América Latina sigue siendo una aspiración inconclusa de larga data que mucho relevamos en el libro. Analizamos escenarios del cambio estructural global, lo que da lugar a 4 posibles escenarios para América Latina. El gran giro es resultado de respuestas adecuadas que nos conducen a un camino de prosperidad, inclusión y sostenibilidad en democracia. El segundo escenario es resultado de la inacción que nos mantiene dando vueltas sin rumbo. No hay giro en realidad, no hay giro en ningún lugar. El tercer escenario es un giro lleno de sorpresas, altibajos, inestabilidad e incertidumbre. Y en el cuarto, que todos deseamos evitar, hay decisiones equivocadas, pero también perversas, que nos llevan a un giro catastrófico, caracterizado también por una plena caquistocracia, es decir, el gobierno de los peores. Ahora, queremos acercarnos a ese gran giro, caminar y dar esas transformaciones. Creemos que esto requiere
y ya estoy entrando en la cuarta parte, es decir, las líneas de futuro. Requerimos liderazgos y acuerdos de Estado en cada país, porque no es solo la labor de gobierno, sino de todos, sociedad, sector privado, academia. Solo así podrán perdurar las decisiones con un estricto control social. Todos tenemos que estar comprometidos. En el libro analizamos y proponemos transformaciones para la región en su conjunto. No bajamos a nivel de cada país, no. La idea es motivar la discusión y acuerdos en cada nación, según su circunstancia y objetivos, porque como decía la directora, es una región heterogénea. Decimos América Latina y el Caribe, pero es muy heterogénea en momentos diferentes de su transición económica, política, y por lo tanto no podemos pretender hablarle a todos y cada uno de los países, pero sí a la región en su conjunto y motivar esa discusión, esos acuerdos de Estado, según la circunstancia de cada país. Proponemos cambios estructurales en las instituciones y en las conductas, desempeño e intervenciones de los actores, liderados por un Estado renovado, proactivo, democrático, incluyente. Unas élites que tienen que ser parte de la solución, dejando atrás esa trayectoria de injusticia, concentración y desigualdad que se prolonga por décadas. Es decir, unas élites solidarias por conveniencia, aunque no sea por convicción. Necesitamos un sector empresarial estratégico que rompa con su tendencia de priorizar las ganancias de corto plazo, que realice inversiones y que comparta riesgos con otros actores. Y finalmente, una auténtica participación ciudadana que represente una sociedad comprometida con la democracia y no un cómplice pasivo o activo de la corrupción y víctima de la simulación y las apariencias que supuestamente le dan un lugar, pero que en los hechos no toman en cuenta a esa participación ciudadana. Tenemos que dejar eso atrás. Requerimos en este proceso hacia la gobernabilidad democrática 3 grandes pilares, y voy concluyendo, cuya construcción y mantenimiento corresponde a todos, a partir de una convocatoria y coordinación de ese nuevo Estado. En primer lugar, un nuevo contrato social que deje atrás la herencia del modelo vigente, que nos ha traído desempleo, desigualdad, pobreza y marginación. Y lo sustituyamos por un nuevo contrato social que se asiente en la vigencia plena de derechos y basado en la equidad, la cooperación y la solidaridad. En segundo lugar, un magno pacto fiscal, progresivo, incluyente, desarrollista, en el que, insisto, las élites tienen que ser parte de la solución, tienen que pagar más, tiene que ser progresivo el tema. Y el Estado tiene también que mostrar fehacientemente su probidad, eficiencia y visión estratégica en la gestión de los ingresos y en la ejecución del gasto y la inversión. Creo que es una buena noticia lo que se está discutiendo ahora en el G20, a propuesta de la OECD, de este impuesto mínimo global a las grandes corporaciones. Eso debería retomarse en América Latina como un aliciente para la firma de estos pactos fiscales progresivos en toda la región. En tercer, necesitamos una mayor cooperación y coordinación en la región para mostrar un frente unido latinoamericano-caribeño en los foros mundiales y para nutrir y retroalimentar las políticas públicas, aprovechar lecciones y experiencias para acelerar el tránsito al fortalecimiento democrático y al desarrollo sostenible. Creemos que la incorporación sistemática y perdurable de la prospectiva en el quehacer público es fundamental para convertirla en una herramienta de la política de Estado que precisa América Latina. Y cada país, insisto, deberá decidir qué institucionalidad es la que corresponde.
proponemos la creación de grupos de prospectiva y estrategia, como ya existen en algunos países de la región y como me parece, Diego, tú nos contarás, tienen ustedes ahora en esa unidad de prospectiva tan importante que existe en España, con vínculos con el Congreso Nacional y los hacedores de la política pública, que impriman, que pongan esa huella de la dimensión del futuro en las decisiones de gobierno, para que esas decisiones se conviertan en políticas estratégicas de Estado. Creo que la experiencia europea en materia de planificación prospectiva, incluida la de España con la formulación de su Plan España 2050, puede ser de gran utilidad para la región. Hoy hay bastante acuerdo sobre el diagnóstico de los problemas y los desafíos que enfrentamos. Es como si la pandemia nos hubiera abierto los ojos y nos hubiera dado más espacios para el análisis, la autocrítica, la tolerancia y la comprensión. Hay que aprovechar esos espacios. Creo que es muy positivo que hoy se observen propuestas convergentes para enfrentar la crisis como la de los organismos financieros internacionales, que nos hablan de solidaridad, desigualdad, injusticia, democracia, participación ciudadana, transparencia y necesidad de nuevos pactos sociales y fiscales. Todo esto es propicio para establecer acuerdos incluyentes y sostenibles, con metas de crecimiento económico, inversión, calidad del empleo, etcétera. Para concluir, y a pesar de que reconocemos la gravedad del momento que vive la región, nuestro mensaje en el libro es de esperanza. Somos optimistas y nuestro texto ofrece espacios para dialogar y acordar salidas, pero no será automático. Tenemos que intervenir todos y todas, sostenidas, sistemática y democráticamente. Muchísimas gracias, Héctor. Te devuelvo la palabra. Gracias, Jorge, muchas gracias por esta panorámica y además estos ejes fundamentales que nos has dado con respecto a esta publicación. Esta publicación, quisiera decirlo también, es un esfuerzo muy importante de la Universidad del Valle y específicamente el programa editorial Univalle de Colombia. Es un aporte muy importante y además quisiera señalar para la audiencia que el libro es de libre acceso, está disponible, se puede bajar en PDF y se puede disponer de él, como digo, libremente. Y muchas gracias, Jorge, por la presentación. Después en el coloquio, el diálogo, podemos ir incidiendo en algunos de estos temas que tú has planteado y también podrás redondear algunas ideas si tú quieres. Muy bien, vamos a pedirle a Sergio Vitar que también nos haga una presentación tal como lo habíamos planteado, fundamentalmente nos hable sobre la situación actual de América Latina y las propuestas para la salida fundamentalmente de la pandemia. Sergio Vitar es presidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Él fue ministro de Minería del presidente Allende, fue prisionero político de la dictadura de Pinochet y exiliado. Luego de la recuperación de la democracia, él fue senador, ministro de Educación del presidente Lagos, de Obras Públicas de la presidenta Bachelet, y actualmente él es Senior Fellow de del Inter-American Dialogue en Washington. Es miembro del Consejo Consultivo del Institute for Democracy de Estocolmo y ha sido miembro de los consejos directivos de las universidades de Chile, Católica de Temuco, Mayor y Universidad de Santiago. Sergio, lo que nos ha señalado Jorge sobre América Latina, bueno, puede parecer muy obvio, una obviedad decirlo así, pero América Latina no está en el vacío, está en un contexto global y está inmersa en una situación de transformaciones globales, tal como el propio libro lo señala. Estamos viviendo estas transiciones, en fin, digital, ecológica,
ética, ambiental, en fin, una transición geopolítica, en fin. Y yo quisiera pedirle a Sergio si nos habla un poco de lo siguiente. ¿Cómo afecta al futuro de América Latina los cambios geopolíticos y en el orden económico y financiero internacional que se están produciendo, que ya venían produciéndose y que se han acelerado con la pandemia? Por ejemplo, la disputa China-Estados Unidos. ¿Qué efecto puede tener o tiene ya en la región? ¿Cuál es el papel de la Unión Europea? Muy importante mencionarlo. Y pedirle también que él como actor político que ha sido y que sigue siendo, nos hable de la lectura política y de la lectura en cuanto a la gobernanza de la región que se debiera hacer para articular la salida de América Latina y este gran giro. Y también, tal como decía Jorge, hay lugar para la esperanza, hay lugar para el optimismo. La región está mal, está con muchos problemas. Se habla de un retroceso de 10 años en el ingreso pues, de las personas, 43 millones más de pobres automáticamente, que han entrado automáticamente en la pobreza, etcétera. Pero en ese contexto hay lugar para el optimismo, para la esperanza, hay formas de ir avanzando hacia la recuperación. Sergio. Tu micrófono, por favor. Ya decía que es un honor para nosotros, los tres autores de distintos países de América Latina, México, Colombia y Chile, haber hecho por Zoom un libro. O sea, estamos usando las tecnologías nuevas. No fue fácil, pero convergieron nuestras visiones a pesar de ser países distintos. Y que Casa América nos acoja es un honor, porque además podemos situar esta discusión latinoamericana en Europa, en España. Y a eso me quiero referir. Y agradecer entonces a Rebeca, a Marta y Erika, y también a Diego Rubio, porque estábamos con mucho interés de saber cómo lo hicieron los españoles, este salto que han dado con la formación de ese equipo, que entiendo que viene de antes, porque me acuerdo que Solana había hecho un documento en un momento que lo leímos sobre España, futuro, en fin. Y a los asistentes virtuales. Y Héctor, gracias por hacer el contacto. Yo lo que quiero preguntarme más bien, después de esta exposición contundente del libro Ordenadora de que ha hecho Jorge, es si el debate estratégico europeo nos puede iluminar a los latinoamericanos para salir de la crisis. Porque se habla mucho negativo de América Latina, que la miseria, que la desigualdad, y todo eso es cierto. Pero hay una oportunidad. América Latina es una región de oportunidad. Y entonces no puede ser solo pesimismo y resignación. Y lo digo porque en política el que no tiene visión estratégica de algo mejor no convence a nadie, ni a sí mismo. Entonces tiene que haber esperanza si quiere haber un cambio. Y en ese sentido, lo que hemos destacado es que tiene que haber una estrategia de largo plazo, tiene que haber deliberación nacional, social, para generar consensos. Si no, no hay apoyo político. Más todavía cuando los partidos están muy despegados de esas bases sociales, que es lo que pasa en todo el mundo hoy día con esta democracia digital y otros fenómenos. Ahora, se abren nuevos escenarios en América Latina. Y lo que hemos vivido en este tiempo, si bien hay tensiones, protestas sociales y situaciones muy complejas en que se agudizaron los problemas que vienen de atrás, han surgido luces. Por ejemplo, el Estado. En todos los países, independientemente de su situación, el tema del Estado es importante y todos han valorado que sin una presencia del Estado activa, por ejemplo, el sistema de salud público, no habría salida. No habría salida si el Estado no llega con dinero directo a las personas que se quedan desempleadas. Y entonces, un Estado reforzado en una América Latina que ha confiado mucho en el mercado y poca visión estratégica con rol de Estado, es un punto nuevo. Otro punto nuevo es la conciencia democrática, porque podríamos haber pensado que esto iba a derivar violentamente al populismo y al autoritarismo, y hemos visto que se han hecho las elecciones y siguen haciéndose elecciones, y hay rechazo al populismo y al autoritarismo. O sea, hay defensa de la autonomía de los poderes públicos, de los poderes del Estado, de la autonomía del Poder Judicial. Los parlamentos siguen funcionando. Entonces, en medio de lo negativo y de lo oscuro hay luces. ¿Cuáles son los grandes desafíos que hemos visto, que valen para toda América Latina, aunque como bien decía
Rebeca y Jorge, estos temas son específicos por país. Uno, 4G, voy a mencionar 4 o 5 que me parecen vitales. Uno, crear bases de inclusión social, socioeconómica y reducir la desigualdad. Y eso significa lo del pacto social. Yo creo que va a haber una tendencia hacia bienes básicos universales que pueden partir con los sectores de menores ingresos, los campos de educación, salud, pensiones, vivienda, y nuevos derechos, agua, lo verde y lo digital. Luego, tú tienes que la pandemia ha desvestido la conciencia de las desigualdades. Eso se ha visto con mucho más fuerza y ha mostrado entonces que hay instrumentos posibles. Segundo desafío, tenemos que crecer. Y los cambios de estructura productiva son fundamentales. Estamos muy centrados en recursos naturales, eso lo hemos dicho siempre. Ese cambio estructural supone más digitalización, un gran plan, infraestructura, educación, avanzar en la parte técnica, investigación y desarrollo, que son muy bajos los índices, desarrollo de capacidades nacionales, y con eso tener la posibilidad de entrar a las cadenas de producción nuevo en el reordenamiento mundial de la capacidad productiva. La tercera desafío, que está clarito, es que esto se puede hacer con democracia y se debe hacer con democracia. Los populismos están demostrando en el manejo de la pandemia que son los más ineficientes. La gobernabilidad democrática es el único camino para avanzar a formas progresistas y de igualar y de participar. Y en ese sentido, entonces, la defensa de las elecciones, de la separación de poderes, de la autonomía del Poder Judicial, la lucha contra la violencia y la droga, y la contención de la concentración de poder, son cuestiones cruciales en esta fase para lo que va a venir. Y la gran demanda, además de la igualdad, que no es solo de ingreso, también es de trato, es las nuevas formas de participación. La democracia digital está produciendo cambios enormes. No sabemos bien cómo coordinar movimientos sociales con partidos políticos. Ahí hay un déficit, un desajuste importante que tenemos que ver. Y en América Latina hay que estar atento al tema militar y al tema de las policías. Las policías tienen que respetar los derechos humanos. Va a haber protestas sociales de otro carácter, 2.0 o 3.0, con grandes cantidades de personas para enfrentar esto, pero no es una organización a través de sindicatos como antes. Tiene otra forma. Es más bien una suerte de liberalismo de masa, en que cada uno va con su propio grupo y con sus propios intereses a enfrentar esto. Y el cuarto desafío, sin duda, es el global, que también Héctor mencionaba. Necesitamos coordinación latinoamericana en el momento de mayor fragmentación latinoamericana. Así no se puede actuar. Nosotros tenemos problemas serios con el problema del financiamiento. Yo no sé, la deuda externa ha crecido, las deudas internas también. El problema de la deuda va a ser central en la economía mundial y en la economía nacional. Tenemos que mantener nuestra autonomía frente a las tensiones de China y Estados Unidos, que se van a acentuar y pueden ser también no solo China, Estados Unidos, Occidente, China. Y ahí el rol de Europa va a ser muy importante, y explorar entonces dentro de este cuadro cómo reforzamos el multilateralismo y cómo América Latina y la Unión Europea pueden encontrar espacios nuevos. Yo me acuerdo en la época, perdón, de esos tiempos que Felipe González nos conocimos, lo conozco bien, nos ayudó mucho en Chile en su tiempo, cuando empezó nuestra transición. Bueno, los mexicanos y colombianos, mis colegas también saben, pero España jugó un papel de puente con América Latina muy importante en esos años, en los que siguieron después. Entonces uno se pregunta, ¿España puede hacer algo ahora? ¿Puede hacer de puente entre América Latina y la Unión Europea en el nuevo contexto de la autonomía estratégica europea? En el nuevo contexto del debate europeo para la democratización y para el nuevo orden internacional. Creo que eso es importante. No se me escapa que hay riesgo, y voy terminando. ¿Es posible otro rumbo? Sí, no somos ingenuos de decir aquí viene otro giro. No, no. El gran giro es una decisión política de avanzar en esa dirección. Y eso requiere visión, pero también requiere acción política. Donde el libro no entra mucho y que es muy importante para el futuro, es entender las protestas sociales como procesos democráticos y ver cómo se canalizan institucionalmente. Y también, en este sentido, la participación ciudadana tiene que moverse. Y por ejemplo, en Chile hoy día, el debate constitucional que está empezando es muy interesante y va a ser observado en América Latina.
Ahí hay unas formas nuevas de participación. Es un pueblo que eligió con muchos independientes, con paridad de mujeres y hombres. Nunca en la historia de Chile, creo que es la primera constitución que se discute a nivel mundial en que hay paridad entre hombres y mujeres. Y en la votación, ojo, las mujeres sacaron más miembros que los hombres. Los que se beneficiaron con la paridad fueron los hombres. En el caso chileno tuvieron que bajarse varias mujeres de la campaña y de las elecciones y de los resultados. Y termino con el tema de la prospectiva, que lo va a tocar también mi amigo Javier Medina, para colocar también la pasada para lo que nos puedan contar Marta y Erika, y Diego, por el gran trabajo que han hecho. ¿Cómo es la experiencia europea? Nosotros hemos estado en contacto con la OCDE, estamos en contacto con el Parlamento Europeo y con la vicepresidencia nueva que crearon, pero la mirada de futuro pasa a ser cada vez más esencial cuando hay una gran incertidumbre. Y la política tiene que ir haciendo que esta incertidumbre se discuta con consenso ciudadano. ¿Cómo se hace ese consenso ciudadano? ¿Cómo se hace el diálogo? Y nos gustaría entonces saber también ¿qué no hicieron bien ustedes en España 2050? Porque hemos escuchado también bastantes críticas, como que fue un poquito popular, pero eso dejarlo para la discusión posterior y cómo nos ayuda a nosotros a entender qué lecciones sacar. Y la clave está en seguir la Agenda 2030, yo creo que eso es muy importante para todo el mundo, pero también particular para América Latina, y colocarse en la perspectiva de los derechos de las nuevas generaciones. Yo creo que en ese sentido la perspectiva estratégica nos puede ayudar mucho, pero tenemos que ver cómo vamos a hacerlo con las fuerzas políticas. Si no se arman coaliciones políticas, no hay relación con los movimientos sociales, no hay deliberación nacional, esa decisión va a ser más difícil. Entonces hay que tener una estrategia de penetración de las ideas de la transformación estructural con apoyo político en las fuerzas políticas y en los partidos políticos, que es uno de los problemas de América Latina. Eso es cuanto quería decir ahora para la discusión entre nosotros. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Has tocado también temas muy complementarios con lo que había dicho Jorge. Desde luego la revalorización del Estado que se ha producido en América Latina y en todas partes a raíz de la pandemia. La gente busca un refugio, por decirlo así, ¿no? Cuando hay este tipo de situaciones de incertidumbre, de temor. Hay un temor a muchas cosas, ¿no? A perder el empleo, a perder la vida, a enfermarse, etc. El Estado parece ser entonces un buen refugio siempre que funcione bien. Entonces, revalorizar el Estado, se revaloriza la democracia, por lo que has dicho, como camino. Y eso lo está mostrando justamente procesos políticos en América Latina, en que finalmente la gente prefiere ir a votar, ya no quiere estas cosas violentas, disruptivas, etc. Los movimientos pueden ser más o menos agresivos en un momento determinado, pero al final se canalizan o se están canalizando así. En fin, gracias Sergio, has hablado de bienes básicos, universales, has hablado de nuevos derechos, muy importante, derechos digitales, el derecho al agua, es un tema que en Chile está dentro de la agenda de la constituyente, claramente, en fin, articulación social, etc. Y prospectiva, desde luego. Y eso nos da paso entonces porque como la prospectiva es justamente uno de los objetivos de la prospectiva es reducir la incertidumbre, vamos a ver qué hace o qué está haciendo la prospectiva en América Latina en esta coyuntura y hacia el futuro. Y eso se lo vamos a pedir a Javier Medina. Javier Medina es prospectivista colombiano, es doctor en Ciencias Sociales por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, es magíster en Administración de Empresas y psicólogo de la Universidad del Valle, en Cali, y es profesor titular actualmente de la Universidad del Valle, donde ha sido vicerrector de investigación. Es director de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y fue jefe del Programa Nacional de Colombia de Prospectiva Tecnológica e Industrial de Colciencias. En fin, hay una larga trayectoria de Javier, él ha escrito varios libros, manuales, hay uno muy reciente de gran utilidad para nuestra labor académica y docente. En fin, desde el año 96 es profesor del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Economía, de Planificación Económica y Social, del IPES, de la Comisión Económica, y
se dedica desde el año 89 a la perspectiva tecnológica, científica, de tal manera que es un actor fundamental, relevante de la perspectiva estratégica en América Latina. Y entonces le vamos a pedir a Javier que nos hable de cómo está la perspectiva en América Latina, cuáles son las principales iniciativas que existen, cuáles son las que están proyectadas, y, en fin, de qué manera la perspectiva estratégica está siendo abordada también por los gobiernos, por los tomadores de decisión e incluso por la propia comunidad académica. Javier, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, y un gran saludo y reconocimiento a Casa América y al Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. De acuerdo con tus preguntas, Héctor, tú nos decías, bueno, muy bien, ¿qué importancia tendría la perspectiva integrada a la gobernanza y la planificación por escenarios en la recuperación de América Latina? Es una pregunta clave porque realmente lo que ha pasado con el COVID es un retrato, una foto de nuestras capacidades de planificación y nuestra capacidad de autogobierno. Y recuerden que hemos tenido a lo largo de la pandemia, en términos de muertos, contagiados, prácticamente 6 de los peores 10 resultados medidos por millón de habitantes. Estamos hablando de Brasil, México, Colombia, Chile, Argentina y Perú, por ejemplo. Entonces, no podemos decir que podemos volver a como éramos antes, así con esa frescura, ¿no? Y que todo está bien y que normal, y que sigamos para adelante. Jorge nos hizo un llamado, tenemos casi una década perdida, 2010-2020 en términos de crecimiento. El punto antes de la pandemia era un punto crítico de manifestaciones y estallidos sociales en todo el continente y corremos el riesgo de perder esta década en la recuperación 2010-2020. Entonces, el libro plantea claramente que gobernar como antes no es una opción. O sea, gobernar por ciclos cortos, por el espejo retrovisor, sin continuidad en el autogobierno, etc. Y con los mismos modelos y los mismos comportamientos. Entonces, la perspectiva nos ayuda no solamente a la toma de decisiones, sino una serie de pedagogías y transformaciones que permitan estructurar un diálogo social permanente, que es precisamente lo que ha faltado y razón por la cual pues, estamos viendo estallido tras estallido en nuestros países, infortunadamente. Pero las noticias sobre qué ha pasado con la perspectiva estratégica en la región pues son ambivalentes. Hay buenas y malas. Hay buenos indicadores. Hay que decir que hay 5 grandes públicos estratégicos interesados en esto, que jalonan la demanda, que son los organismos internacionales, que son la Banca para el Desarrollo, que son los organismos de ciencia y tecnología, que son los organismos de planificación y los de seguridad y defensa. Y en estos 5 hay una variedad de iniciativas muy importantes. También en los gobiernos, por ejemplo, CEPALA 2018 registraba 18 países con experiencias en América Latina y el Caribe en términos de prospectiva. Y hay pues una serie de redes, yo coordino la red abierta de prospectiva e innovación del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, el CITED, y este año, por ejemplo, hicimos un encuentro de 11 redes diferentes. Esto también va creciendo. Las capacidades académicas que también preguntaba Héctor, pues efectivamente hoy, contando con la tuya en Alcalá, tenemos 7 maestrías en prospectiva parecidos en toda la región, en España, en Argentina, en México, en Colombia, en Costa Rica. Y hay una serie de instituciones en crecimiento en los últimos años, en la última década aproximadamente unas 14 iniciativas en diferentes partes, inclusive cuando la red del Millennium Project se reunió aquí en Cali, en el año 2016 lanzamos un libro que reunió 35 actores de 14 países, o sea, ¿qué gente hay? Iniciativas hay, pero el gran pecado que tenemos se llama discontinuidad, y eso lo plantea claramente el Gran Giro, y es que estamos bailando una especie de cumbia, un pasito para adelante y 2 para atrás, uno para adelante, otro para atrás, entonces avanzamos y retrocedemos. Esa foto la hemos sacado con Javier Vital y Rubén Patrullón en un libro por salir sobre las organizaciones prospectivas en América Latina. Entonces, no podemos pensar que simplemente con estudios podemos salir adelante. Necesitamos procesos y organizaciones prospectivas, que esa es la gran debilidad que tenemos, porque la falta de continuidad no se llega al futuro simplemente en ciclos de 4 años,
son procesos de 10 a 15 años de conformación y desarrollo de estas capacidades. Entonces, las malas noticias, ¿dónde están? Las malas noticias están en que necesitamos procesos muy fuertes de formación en el alto gobierno. Necesitamos políticas de Estado. Necesitamos mejorar el pensamiento estratégico de nuestros líderes. Fíjense que toda esa subvaloración que se hizo del COVID al inicio de la pandemia, inclusive la repetición de errores, 1, 2, 3 olas, vamos para la cuarta, seguimos los mismos errores. Esa dificultad de aprender y corregir, pues es un síntoma muy importante de que tenemos un contexto institucional que trabajar. Entonces, hay noticias buenas y malas. Héctor, el panorama es ambivalente. Pero en medio de eso, pues saquemos el saldo, o sea, subes y bajas, ¿qué podemos hacer? Yo creo que es muy importante el fortalecimiento de la formación avanzada, no solamente estas maestrías que existen, sino realmente construir una red conjunta que permita articular, inclusive con los programas que ya hay en América Latina de formación doctoral en prospectiva, ligados a ciencias de la administración. Hay unas iniciativas muy importantes en términos de laboratorios de prospectiva e innovación, o prospectiva, laboratorios de innovación o laboratorios de gobierno, que sería muy bueno articularlos. Ahí lo que hay que hacer es meterle prospectiva a la innovación, para que no se queden simplemente en dinámicas puntuales y ocasionales. Tenemos que articular los organismos internacionales alrededor de un gran programa en términos de prospectiva estratégica para las Américas, que amerite, como casi que en la Segunda Guerra Mundial, un esfuerzo de reconstrucción y de proyección conjunta de todos, que podamos articular intergeneracionalmente a las personas como lo estamos haciendo aquí, internacionalmente, interinstitucionalmente, a nivel interministerial, es decir, ponerle inter a toda América Latina para favorecer la integración con resultados. Y hay una serie de campos estratégicos. Ya, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, en la COMCIT, que es la Comisión de Ciencia y Tecnología, está tratando de articular esfuerzos para un futuro Centro de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica de las Américas. Está en pañales todavía, pero hay una iniciativa. UNESCO también tiene una iniciativa sobre alfabetización de futuros. Naciones Unidas con el Millennium Project se están acercando para tratar de hacer seguimiento y monitoreo a temas de importancia global. ILPES y CEPAL están trabajando sobre el tema de prospectiva y resiliencia institucional. Pero cada uno, pues, por su lado, va a tener un efecto limitado y no podemos parecernos, pues, al conjunto musical de los nada que ver. Tenemos que entendernos y tenemos que integrarnos. Y tenemos que pasar a otro nivel. Yo creo que tú nos decías, bueno, ¿de qué países podemos aprender o qué experiencias podemos aprender? Yo creo que es ejemplar el tema de la Comisión Europea, así sea muy criticado por mucha gente, pero yo creo que lo que hace el Parlamento Europeo y las iniciativas que se están haciendo desde la Comisión Europea en diferentes niveles son muy importantes. ¿Cuál es el lío? Que nosotros en América Latina y el Caribe no tenemos un punto de referencia, ¿cierto? Y es bien importante. Y no significa monopolizar, sino articular las iniciativas existentes. Necesitamos programas articuladores, ya lo comenté, que permitan, pues, este diálogo social permanente. Tenemos que establecer realmente una red de redes. Ese fue el propósito de la red abierta de prospectiva e innovación, pero somos 11 mal contadas redes que podemos aglutinarnos. Hay iniciativas muy interesantes en materia, por ejemplo, prospectiva legislativa. En Chile, el Congreso Chile Futuro ha sido ejemplar en esa materia de producción de iniciativas, de diálogo, de escucha ciudadana, que se puede, digamos, exportar o se puede llevar a muchos otros países. Entonces, tenemos, pues, en el Gran Giro una serie de propuestas que yo creo que deberían ser escuchadas por la región. La institucionalización de la prospectiva en las políticas públicas no se da gratuitamente. Se requiere muchísimo esfuerzo, porque si no los estudios se quedan en eso, en esfuerzos puntuales. Es un esfuerzo de capacidades de aprendizaje que implica, pues, innovaciones, instalar unidades de análisis prospectivo en la administración pública, formar grupos dentro del Parlamento, como es el caso del Congreso Chile Futuro, la creación de unidades de análisis prospectivo en la presidencia a nivel nacional, crear redes independientes de prospectiva en universidades y entidades gubernamentales en todos los países. Y bueno, en todos los temas tenemos en el Gran Giro, pues, una serie de propuestas que vale la pena que sean escuchados para que tengamos un diálogo social permanente, serio, un aprendizaje serio
de esto que está ocurriendo y cerremos las brechas que tenemos con el mundo. Yo pensaría, Héctor, que he tratado de responder a tus preguntas. No sé si dejemos un poco para el final. Gracias, Javier. Efectivamente, sí, por supuesto que sí. Además, nos ha dado una visión de lo que existe, ¿no? Y creo que una de las cosas importantes de retener ahora es que, primero, que hay una base de prospectivistas, de instituciones, pero ahí viene el gran punto que tú marcas, la desarticulización, ¿no? Y hay que articular, eso es. Y luego, ¿cómo conectar? Y eso lo dejamos para el debate posterior, pero que además nos conecta ahora con lo que nos va a contar Diego Rubio, cómo se une este trabajo prospectivo, este acervo prospectivo, con las políticas públicas, con la toma de decisiones, con los tomadores de decisiones, ¿no? Y ese es un gran déficit que tenemos a escala latinoamericana, pero también incluso lo teníamos también en la Unión Europea, al punto que la Comisión ha creado una vicepresidencia de la Comisión Europea de Foresight, precisamente, que está muy conectada ahora con las iniciativas y con esta idea de los ministros del futuro, que ha señalado el vicepresidente de la Comisión. En fin, muchas gracias, Javier. Y vamos a pedirle entonces a Diego Rubio ahora que nos haga una presentación. Diego es director, como ya sabemos, de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno de España. Él es especialista en historia aplicada, en teoría del cambio, en prospectiva y gobernanza anticipatoria. Es decir, precisamente lo que aquí estamos viendo. Entre muchas cosas, es conocida su autoría y la conducción de la serie documental Historia del Futuro que produjo el History Channel, analizando 4 cuestiones centrales del futuro de la sociedad: el clima, el trabajo, la democracia y la globalización. Y él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, fue Premio Nacional de Excelencia Académica, y tiene asimismo un máster de la École Normale Supérieure de Francia, una licenciatura en la Sorbonne de París. Y fue becario invitado a la Universidad de Columbia de Nueva York y un doctorado en la Universidad de Oxford. Diego, por favor, te vamos a pedir que nos diga. A ver, te vamos a tratar de inducir algunas cosas, ¿no? ¿Cuál es tu visión, cuál es la visión que tú consideras que desde España sobre el futuro de América Latina? Considerando que España está inmersa en estas dos realidades, iberoamericana y europea, y ese rol que siempre nosotros le asignamos a España, vamos a ver si efectivamente hoy tiene esa misma vigencia y ese mismo entusiasmo. Y luego, ¿cómo se ha gestado la creación de la Oficina Nacional de Prospectiva del gobierno, de la presidencia del gobierno? ¿Cuáles son las principales experiencias que nos puedes contar con respecto a este esfuerzo realizado y sobre todo para crear entregarnos este documento muy contundente sobre el informe que es el informe España 2050? En fin, ¿cuál fue la metodología, los participantes, cómo se fue articulando esto? Y ya sea en esta intervención o luego en el debate, que nos digas un poco qué recomendaciones nos darías a nosotros también en América Latina para el trabajo que queremos realizar. Diego, por favor. Fantástico, pues nada, muchísimas gracias, es un verdadero placer estar aquí con vosotros. He tenido la oportunidad de empezar a leer el libro la semana pasada y me parece un trabajo realmente ejemplar, o sea que enhorabuena.
Yo, si os parece, comienzo por la segunda pregunta y luego paso a la primera y veremos si hay tiempo para la tercera, si no la dejamos para el diálogo, ¿no? Nosotros en Presidencia de Gobierno detectamos ya hace algún tiempo que teníamos una carencia y era que la No fue el sonido. ¿No me escucháis? Sí, vale. Nada, os decía que nosotros en Presidencia de Gobierno detectamos hace algún tiempo que teníamos una carencia y es que las distintas unidades que ayudan a enriquecer la toma de decisiones del presidente y coordinar con los ministerios, organismos europeos, etcétera, etcétera, tenían por la propia naturaleza de sus competencias un análisis eminentemente coyuntural, ¿no? Al final ocurría algo, tenían que responder rápido, reaccionar rápido a ese algo y 2 o 3 días después pasar a la siguiente cosa. Con lo cual, cuando se creó el nuevo Ejecutivo, en enero del año pasado, el presidente tuvo a bien crear una unidad nueva, imitando las que ya existen en países como pueden ser Finlandia o Francia o Singapur o Canadá o tantos otros, de pensamiento más estratégico y prospectivo. Nosotros hacemos distintos trabajos justo para insertar un poco la visión de largo plazo en la toma de decisiones del presidente y del gobierno, pero desde hace algún tiempo empezamos a trabajar en este España 2050 que queríamos que fuese, digamos, un gran marco conceptual y empírico sobre el que luego colgar nuestro trabajo, ¿no? Y teníamos muy claro desde el primer momento que para que ese documento tuviese alguna utilidad y algún recorrido no podía ser la mera proyección a futuro de la visión del gobierno actual, sino que tenía que ser la visión de todo un país, porque los gobiernos tienen un mandato para 4 años, no para 30, y si queremos que sobreviva esa visión, pues tiene que ser plural y diversa, también además para que pueda ser implementada y pueda ser acogida por los gobiernos autonómicos y los gobiernos municipales que están en manos de distintos partidos políticos en nuestro país, ¿no? Así que lo que empezamos a hacer fue, primero creamos un equipo de 100 académicos de disciplinas, edades, géneros, procedencias geográficas y sensibilidades políticas distintas, con los que hicimos una primera propuesta a la que llamamos Fundamentos y Propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo. Es un texto extenso, muy empírico, basado en muchísimos datos, con un aparato crítico de más de 1.500 publicaciones científicas, que fue lo que presentó el presidente del gobierno hace unas semanas a la opinión pública. Ahora, lo que estamos haciendo es, una vez tenemos esa primera base, digamos que es una buena síntesis de todo lo que se conoce y toda la información y conocimiento que la academia ha ido generando sobre las cuestiones abordadas en las últimas 2 décadas, lo que estamos haciendo es socializar ese texto con el conjunto de la sociedad española, compartirlo. Entonces estamos trabajando con unas 150 instituciones que van desde las grandes empresas del país a las asociaciones de agricultores y ganaderos, a las asociaciones de estudiantes. Se fue el sonido de nuevo. Vamos a ver. Justo cuando nos estás contando las cosas más importantes se corta, aquí hay una interferencia. No lo estoy mutando, disculpad, ya sabéis que mandamos sondas a Marte, pero no conseguimos que el Zoom funcione bien todavía. Os decía que estamos trabajando con un montón de instituciones de naturaleza muy diferente y de escala muy diferente, con las que estamos teniendo reuniones bilaterales, ellos nos están dando feedback, cómo enriquecerían el documento, qué cosas les gusta, qué cosas no les gusta, qué carencias ellos detectan, y nuestro compromiso es, en ese trabajo que está durando varios meses, como os podréis imaginar, acabar desarrollando, acabar sublimando una visión que de alguna manera recoja la visión de la mayor parte de los actores públicos y privados del país. ¿Qué vamos a hacer con eso una vez lo tengamos? Bueno, la idea es producir un documento más ejecutivo del que hemos producido hasta ahora, que se conciba como una propuesta de estrategia nacional de largo plazo. Y luego, ¿qué se hace con esa propuesta, ¿no? Esta es la pregunta que nos hacen a menudo. Nosotros no vemos nuestra función, no pensamos que nuestro objetivo deba ser que esto se traduzca en una ley específica o en una medida concreta, ¿no? Creemos que estamos en un plano todavía mucho más amplio de generación de ideas y de visiones compartidas.
compartidas. Nosotros lo que queremos, el objetivo que nos planteamos del primer día es enriquecer la visión estratégica de los actores públicos y privados del país lo mejor que podamos, ¿no? Y eso es verdaderamente nuestro cometido, lograr que las empresas, desde las grandes a las pequeñas, lograr que las administraciones públicas, desde los ayuntamientos a los ministerios, lograr que los ciudadanos en general piensen un poco más con las luces largas, se familiaricen, ¿no?, con los retos y oportunidades que megatendencias van a traer en las próximas décadas, que se familiaricen también con la incertidumbre y la naturaleza que ello implica y las consecuencias que ello tiene para su toma de decisiones, y eso les ayude a actuar de una manera diferente, ¿no? Ese es realmente el objetivo que nosotros nos hemos planteado. Creo que eso es lo que hemos hecho bien hasta ahora. Hemos hecho cosas mal, sin duda. Antes me planteáis vosotros la pregunta ¿qué no hicimos bien? Y yo quiero recoger ese guante. Una de las cosas que no hicimos bien, una de muchas, es creo que no logramos explicar bien a la población que fijarse en un horizonte temporal a lo mejor tan distante como el 2050 no es una huida hacia adelante, no es una manera de ignorar el presente, es todo lo contrario. Se trata de cargar de mayor responsabilidad política al presente, porque estás pidiendo que piense no solo en los problemas actuales, inmediatos que llenan las portadas de los periódicos, sino que también piense en problemas, oportunidades que podrían surgir en las próximas 2 o creo que ya me escuché otra vez. No sé muy bien por qué hace esto, pero disculpad. Ese es el objetivo, ¿no? Intentar que todos piensen un poco más a largo plazo. Y creo que no explicamos bien, pues, que un gobierno puede hacer muchas cosas a la vez. Puede pensar en la coyuntura más inmediata y al mismo tiempo puede pensar en las próximas décadas. Recomendaciones para iniciativas similares, pues francamente no me atrevería a hacer, porque realmente nosotros tenemos una experiencia corta, hay países que tienen una experiencia mucho más dilatada en materia de prospectiva, personas que tienen una trayectoria mucho más dilatada que yo en materia prospectiva. Quizá compartir una reflexión que ya adelantaba Javier antes, ¿no?, y con la que estoy totalmente de acuerdo. El mayor reto que yo le veo y el mayor problema que le veo yo a la prospectiva ahora mismo en Europa y en América Latina y en tantos otros sitios es que suele quedarse en la parte de estudios, de generación de visiones, de elaboración de potenciales escenarios. Es decir, todavía está confinado a un ámbito exclusivamente intelectual. Le falta constantemente, le falta dar el paso a tener un impacto real en el diseño y ejecución de las políticas públicas. Y la pregunta maestra es cómo se consigue eso. Yo creo que los estados europeos, algunos de ellos están avanzando en la buena dirección. El hecho de que España haya creado una oficina de esto dentro de la presidencia de gobierno, el máximo organismo, ¿no?, ejecutor del país, creo que es una buena señal, es un buen paso hacia adelante. Finlandia u otros países del entorno han seguido un ejemplo parecido. Otros, como por ejemplo Francia, han orillado más bien su alto comisionado del Plan Nacional o su centro de estrategia y lo han convertido en un organismo que genera conocimiento, pero que no tiene una conexión directa con la toma de decisiones, con lo cual yo le veo sus ventajas, pero también le veo enormes desventajas. En realidad ese es el reto, ¿no? ¿Cómo logramos conseguir integrar la toma de decisiones, la visión de largo plazo y la estrategia de la toma de decisiones? Y en el fondo no hay que hacer cosas demasiado complejas. Se trata de crear la institucionalidad, tener una serie de unidades con el mandato, el tiempo y la capacidad técnica para poder mirar y pensar en el medio y largo plazo, y luego crear unos canales para que la visión de estas unidades realmente llegue al escritorio y al pensamiento de los tomadores de decisiones, de los ministros, de los presidentes de gobierno, etcétera, etcétera. En el fondo bastaría en muchos casos con reservar 1 hora a la semana en la agenda de cada ministro del país para hablar del largo plazo. Bueno, por mi parte, yo lo dejo aquí y a ver si consigo descubrir qué le pasa al micrófono este. Gracias. Diego, hay un duende ahí, investiga, por favor. Debe ser. Bueno,
Pero sí, pero ha quedado muy claro lo que nos ha planteado Diego, muchas gracias. Creo que de todo lo que nos has señalado, y esta idea ya que dice, bueno, para que decidimos, yo lo entiendo así, decidimos pasar o sobrepasar la coyuntura mediante una mirada de largo plazo, y esto otro que has dicho también, muy interesante, que el gobierno es capaz de hacer varias cosas al mismo tiempo, y es capaz de trabajar en la coyuntura, pero también es capaz de pensar en el futuro y articular ese futuro con programas como este. La institucionalidad, muy importante lo que has señalado también, es decir, que exista una institucionalidad, y el hecho que en el caso de España esté en la presidencia del gobierno, marca, da un sello, porque efectivamente es donde se concentra la toma de decisiones. Por supuesto está el Parlamento, por supuesto que en una democracia hay distintos actores y tomadores de decisión, pero una conducción política que tenga una unidad como esta es muy importante. Es similar a lo que se está proponiendo en otras partes de América Latina también. En el caso de Chile, nosotros estamos proponiendo a la constituyente, a la Asamblea Constituyente, que ojalá se establezca una unidad autónoma permanente al máximo nivel político, constitucional, ojalá, para justamente trabajar en perspectiva y orientar las políticas públicas, etc. Vamos a ver si eso se logra, la discusión está empezando, quedan 11 meses por delante todavía de debate allí, pero bueno, estamos intentándolo desde el Consejo. Y en América Latina a través de River y otras iniciativas también. Muchas gracias, Diego. Bueno, en el debate vamos a... Y ahora vamos a pasar a los comentarios que le vamos a pedir a Erika y a Marta que nos hagan con respecto a lo que se ha planteado y a todo lo que es la temática y la problemática de esta tarde. Erika gracias Erika, ella es coordinadora para América Latina en la Fundación Alternativas, ya lo hemos dicho. Ella es doctora por la Universidad Autónoma de Madrid y socióloga por la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de posgrado en Política, Economía y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de México, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Flaxo, PNUD y el World Bank Institute. Y ha sido investigadora visitante en las universidades de Carleton y Copenhague y Nacional de Colombia. Un dato muy importante en el caso de Erika también es que ella fue concejala en el Ayuntamiento de Madrid y donde ejerció como portavoz de la Comisión de Economía y Hacienda y tuvo a su cargo temas de empleo, comercio, innovación y cooperación al desarrollo. Es profesora ayudante del Departamento de Sociología Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y es habitualmente ponente en congresos internacionales en los temas de su especialidad, sobre todo relaciones internacionales, seguridad, desarrollo, política de drogas, relaciones Unión Europea-América Latina. Así que, Erika, muchas gracias. Y aprovecho de presentar de inmediato también a Marta para que luego cada una haga su presentación. Marta Fuentes es directora en España de la organización europea Erasmus Student Network. Es graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad Rey Juan Carlos y máster en Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se ha especializado en acción exterior de la Unión Europea y ha realizado estudios en el marco del programa Erasmus Plus sobre política y relaciones internacionales de Turquía en la Universidad de Ankara y de negociación, emprendimiento, marketing turístico y relaciones interorganizacionales en University College Southeast Norway. Ha tenido varias funciones en el seno de Erasmus Student Network hasta la autoridad en que ocupa la posición de directora en España. Entonces, si les parece, Erika, ¿podrías tú hacer tus comentarios? Y luego le pedimos a Marta también. Yo les he enviado algunas
preguntas inductivas, pero por supuesto respetando la autonomía de cada una en lo que quiera presentar. Mi inducción, si se me permite, sería decir, bueno, vamos a ver, ¿cómo se visualiza desde el punto de vista vuestro la salida de América Latina y la relación euro-latinoamericana en esta coyuntura y en el futuro? ¿Cuál es el rol de la sociedad civil en la recuperación de América Latina? ¿Cuál es el rol de las mujeres y de los jóvenes? Y esto dirigido a ambas, y creo que especialmente a Marta, ¿cuál es el rol de la educación superior y de la internacionalización académica en la relación Unión Europea-América Latina y el Caribe para la recuperación de América Latina? Erika, si por Sí, favor tienes bien, la pues palabra. muchísimas gracias, Héctor, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Casa de América por la invitación, por supuesto. A mí el tema me parece sumamente interesante el que estamos hablando y voy a intentar responder tu pregunta y un poco recoger algunas partes que se han dicho muy interesantes sobre la situación latinoamericana y sobre concretamente la visión prospectiva de la situación. Yo además agradezco especialmente la invitación porque yo fui alumna de uno de esos cursos buenísimos que hay en América Latina, concretamente de la Flaxo, hace uno de prospectiva, en el cual que tuve el gusto de tomar hace unos años. Bien, aquí estamos hablando de una región en el marco de una crisis muy profunda, que es una crisis económica que venía ya antes de la pandemia, una crisis sobrevenida por la pandemia, pero también una crisis política. Y esto es muy importante y esto va a condicionar mucho las posibilidades de salida de esto. Entonces hay una crisis política en un problema de representación política, hay un problema de falta de representación de las demandas sociales y de canal y de, digamos que, debilidad de los canales de la representación de las demandas sociales. Y al mismo tiempo hay una crisis política por aspectos que tienen que ver con la política que están o que son comunes a la política global, por ejemplo, la emergencia de las ultraderechas, de la emergencia de discursos extremos, pero también por una incapacidad de los gobiernos y de las élites regionales de responder a los desafíos y de adaptarse a los desafíos de una ciudadanía que ha cambiado. Entonces, estamos hablando de una América Latina que ha cambiado, donde durante un periodo importante del tiempo se produjeron políticas sociales que llevaron a buena parte de su población a la clase media, que sacaron a muchos de la pobreza, que generaron expectativas. Y esto tiene mucho que ver con la prospectiva. Y vamos a hablar de ligar la prospectiva con la sociología. La prospectiva es la que te dice hacia dónde podría ir un país, cuáles son los escenarios, ¿no? Cuáles son las posibilidades que existen. Pero al mismo tiempo hay que lidiar con las expectativas de la gente, que son aquellas que provienen de aquello que las personas individualmente quieren y como sociedad buscan también. Entonces, digamos que en estos cambios políticos que hubo en la región durante mucho tiempo se produjeron unas expectativas sobre transformaciones que se esperaban y también transformaciones individuales en la calidad de vida. No se han visto satisfechas en muchos casos. Y el caso chileno es muy interesante en este sentido porque todos vimos como una protesta que se iniciaba por el aumento en el billete del metro se convertía en una protesta que deriva en una asamblea constituyente. No es una casualidad, no es un aprovechamiento del tema. Es que el problema del transporte es básico para muchos latinoamericanos. Es que demarca tu calidad de vida diaria, ¿no? Esto ya se ha producido antes en Argentina, se ha producido antes en Brasil. Poblaciones que han mejorado su calidad de vida en cierta forma económicamente han conseguido, digamos, algunos recursos más, pero también pagan impuestos. Aquí decimos los latinoamericanos, sí, las clases medias pagan impuestos. Y además tenemos modelos fiscales que son bastante regresivos, con lo cual imprimen bastante una carga sobre los trabajadores y sus salarios y no se sienten representados por la calidad de las políticas públicas. Esas políticas públicas tampoco están llegando a sus necesidades cambiantes. La digitalización, el acceso, digamos, digitalmente a facilitar la vida de las personas, la calidad de la conexión, la información. Entonces, estamos viendo poblaciones que no ven esas expectativas. Y por otro lado, también personas que han mejorado su nivel social y personal. Entonces, el acceso a la universidad, por ejemplo, en la región que ha aumentado muchísimo, las primeras generaciones que acceden a la universidad. Eso quiere decir que la gente pedía cambios que no ha visto reflejados y pedía vivir mejor.
Hay una buena noticia en esto, que es que tenemos sociedades más formadas, más educadas y también muy activas y vivas, y que saben que se saben que son partícipes del cambio. A mí esta parte, y además muy, muy profundamente entre los jóvenes. Entonces esto me parece importante verlo de cara justamente en esos ejercicios de reflexión sobre el futuro de América Latina. Tenemos esos escenarios. ¿Qué tenemos por el otro lado? Tenemos, cuando yo me refería a la incapacidad política, tenemos incapacidades políticas de dos lados, ¿no? Baja calidad de las políticas públicas, baja calidad de gestión de los problemas políticos, y ahí vamos a ver la respuesta que se le ha dado a buena parte de las manifestaciones que ocurrieron en el 2019 y las que han ocurrido recientemente, por ejemplo, en Colombia, que han recibido respuestas esencialmente militarizadas antes de poder pasar a lo político. Incluso en Chile, el presidente, antes de dar una respuesta política, salió respaldado por los militares, ¿no? No es solo una imagen, es una idea de cómo se controla la movilización social, como inicialmente se le ve como una amenaza y no como un proceso de participación o como un proceso de búsqueda de cambio, que es lo que está detrás. Por supuesto que hay desmanes violentos que son inaceptables, pero es que no es la esencia de lo que está ocurriendo. Y luego la forma en que se reprime pues también tiene mucho que ver en la forma en que se generan respuestas. Entonces, esa es una de las incapacidades políticas. La otra incapacidad política tiene que ver con las incapacidades de generar consensos regionales, una cosa que ya se ha mencionado, ¿no? Y tristemente en América Latina tenemos un vaciamiento de la relación latinoamericana entre sí. La política se ha vaciado de contenido, la política regional, para llenarla de discursos y de polarización. El caso venezolano sirve de eje de la polarización, derecha, izquierda, pero realmente lo que ha habido es un vaciamiento de la política, un vaciamiento de aquellas instituciones que eran capaces de gestionar los problemas comunes. Problemas comunes como la gestión de la pandemia, como la compra de vacunas, por supuesto, se convirtió en un momento dado, o como el enfrentar la crisis y la necesidad de una refinanciación por parte del sistema internacional. Los países de renta media ven muy difícil buscar sistemas de crédito, formas de crédito, pero América Latina es incapaz y ha hecho muy mala tarea buscando una creación, un consenso regional para construir estas demandas y poder presentarlas al sistema internacional. ¿Por qué? Porque hay un vaciamiento de la política regional, porque hay una destrucción de los sistemas institucionales imperfectos, muy imperfectos que se han creado, pero que tenían capacidades de gestión de diferencias y de diálogo de los diferentes. Es que no se puede esperar que solamente los gobiernos del mismo signo hablen entre sí. Y esto es lo grave de la política latinoamericana y de sus incapacidades actuales. Esperar solo hablar con los iguales y no construir con toda la región, respetando que en los procesos democráticos hay pasos de uno a otro gobierno. Esto que tiene que ver con la perspectiva y aquí tiene una cosa muy importante y relacionado con lo que se hablaba de Europa y de España, es claro, el problema de plantear perspectivas en estos escenarios es que muchas veces el discurso político también, no del que plantea la perspectiva, sino de la oposición justamente, en ese marco de vaciamiento de la política, lo usa como arma arrojadiza. Y ha ocurrido en España, cuando el resto de Europa también estaba haciendo ejercicios de perspectiva, ¿no? De calificarlo de un presidente que está mirando otra cosa, que está mirando a 50 años y no gobernando hoy, como si los estados, como ya se ha dicho, ¿no? Solo fueran capaces de hacer una cosa a la vez los gobiernos. Se le califica como un intento por marcar la agenda de otros gobiernos y de pasarse encima de la democracia, se le ha calificado de muchas cosas, formas despectivas, va quitándole al ejercicio aquello que tiene primero de razón de Estado, que es de ver a largo plazo hacia dónde vamos, y la otra parte es de necesidad de comunicar a la ciudadanía qué es lo que se plantea, o sea, cuál es nuestro destino como sociedad. Y es que esto es importante y parece que la política olvidó que es una forma de expresión y de gestión de los destinos sociales también, ¿no? Y de las formas que quiere adoptar una sociedad basada en sus principios, historia y todo eso. Para mí es sumamente importante porque el vaciamiento de la política, la radicalización de los discursos, debilita estos ejercicios en lugar de fortalecerlos. No por ello debemos dejar de hacerlos, al contrario, son más necesarios que nunca porque hay que sentar bases. Y en esto yo creo que el miedo y la respuesta a los sectarismos y a los radicalismos tiene que ser la acción, tiene que ser la provisión de herramientas que puedan combatir con la desinformación, con las noticias falsas, con la agresividad de la política. No creo que en este caso la respuesta tiene que seguir siendo actuar en ese planteamiento.
Hay otro último punto y a mí que me gustaría poner sobre la mesa, y también voy a tirar para mi lado porque yo hago más evaluación de políticas públicas que de prospectiva, y es justamente ligar la evaluación con la prospectiva. Es importante marcar caminos hacia donde vamos como sociedad. Es un ejercicio importante, es un ejercicio que está haciendo Europa, que está haciendo y que debería hacer América Latina, que cómo vamos como región, pero también es importante ligarlo a los sistemas de rendición de cuentas. Y en ese sentido, cuando se generan institucionalidades para la prospectiva, también tendrían que generarse institucionalidades para la rendición de cuentas científica, esto es, para los sistemas de evaluación de impacto, diferentes tipos de evaluación y monitoreo que existen. Y la importancia de crear culturas políticas alrededor de ello. Hasta el momento, en América Latina quizás la evaluación está en mi opinión y en mi experiencia, está incluso más arraigada entre los funcionarios públicos que en Europa, que en España. Porque parte por los ODM y luego por los ODS que establecieron digamos, la evaluación sistemáticamente, ¿no? Pero en la creación de cultura política alrededor de esto tenemos que transmitirle a las ciudadanías que no solamente no son ejercicios vacíos, sino que son ejercicios que tienen un rol activo en darles cómo se están haciendo las cosas, cómo se espera que se hagan, cuáles son nuestros caminos posibles, pero también qué se ha hecho. Y que se ha hecho no cae en el vacío, sino no construimos desde cero siempre. Esto es importante explicarlo, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio importante en cultura política, es contar cómo funciona la política, que los adanismos no funcionan, que no venimos a crear mundos nuevos, que partimos de cosas que ya venían funcionando, que hay que aprender del pasado, que hay que aprender de los errores, que hay que construir sobre lo que ya se ha hecho. Uno de los problemas de la polarización política es que pareciera que cuando llega uno barre con lo que ha hecho el otro, lo cual no es del todo cierto, pero además también es terriblemente peligroso a nivel político. Y América Latina lo conocemos muy bien, somos muy de Mesías, ¿no? Va a venir alguien que va a arreglar esto haciendo así, clac, y esto se va a arreglar. No, la política es una construcción, la política es un proceso, y la política necesita de evidencia para la toma de decisiones. Y la necesita los que están en el gobierno y los que están en la oposición, que probablemente vengan en el futuro. Necesitan esa evidencia. ¿Cómo contamos esto a la ciudadanía? ¿Cómo hacemos que la ciudadanía se suba a ese carro de la creación de evidencia, de la creación de marcos de acción, de escenarios, y lo comprenda y lo compre? Y se constituya esto en una suerte de respuesta justamente a lo que estamos viendo, que es el vaciamiento, la polarización y la política de trincheras. Y eso sería para mí, digamos, así muy brevemente, la respuesta y el resumen de lo que he escuchado hasta ahora. Gracias, Erika. Muchas gracias. Nos has puesto también algunos puntos. No creo que debamos obviar esto que has dicho, por ejemplo, el problema de que las élites no entienden los procesos. Y creo que ese es un gran problema que tenemos en América Latina. Lo hemos tenido en Chile sistemáticamente. Las élites no han entendido para dónde va la historia, para dónde van los procesos, qué es lo que la gente realmente quiere. En fin, y eso nos pasa en todos los países de América Latina. En fin, lo de las cuestiones básicas, transporte, educación. El transporte, fíjate, has puesto una cosa muy que puede parecer así como muy de detalle, pero no lo es. O sea, el transporte es fundamental. En América Latina hay gente que emplea 4 horas diarias para ir a su lugar de trabajo, ir y volver. En fin. Muchas gracias, Erika. Bueno, vamos a comentar un poco más. Marta, por favor, tienes la palabra. Bueno, hola a todas y a todos. En primer lugar, muchísimas gracias, Héctor, por invitarnos a ASN a estar en esta presentación, sobre todo por considerar que tenemos algo que aportar a este debate con grandes personalidades como las que se encuentran hoy aquí. Así que estamos muy orgullosos de esto y muchas gracias. Primero permitidme que me tomé la pequeña licencia de centrar un poco los comentarios que quiero hacer en la parte de internalización de la educación, porque creo que ha sido uno de los aciertos más grandes que hemos tenido en Europa y que nosotras desde SN estamos totalmente convencidas de que cualquier región del mundo, y sobre todo cuando hablamos de cómo mejorar estas regiones y cómo establecer procesos de integración, pues al final la internalización de la educación y la movilidad internacional
pues favorece precisamente esto, y creemos que tenemos al menos esta parte que podemos compartir con vosotros, que creemos que puede ser interesante en temas de prospectiva. Bueno, para los que no nos conozcáis, que probablemente seáis la mayoría, ya que, bueno, SN es la asociación de estudiantes más grande de Europa. Por desgracia aún no estamos presentes en Latinoamérica, pero ojalá pronto podamos expandirnos. Y nosotros lo que defendemos es que la internalización y la movilidad de estudiantes enriquecen la sociedad. La Unión Europea estuvo bastante hábil y hace 34 años decidió crear el programa Erasmus, y decidió invertir porque pensaba que, bueno, que si fortalecían a los estudiantes y a las universidades, pues que habría un proceso económico, social, y que habría un crecimiento, ¿no? Y se ha visto, podemos decir, y creo que todos los europeos y el resto del mundo lo afirmamos, que el programa Erasmus es el mayor acierto de la Unión Europea, sin duda. Es la herramienta más potente que tenemos hoy en día, y de hecho, en los últimos años que hemos vivido crisis económicas tan grandes, ha sido el único programa europeo que no solo ha mantenido su financiación, sino que la ha aumentado. Entonces, esto quiere decir que toda la gente, sobre todo los políticos, saben que esta es una de las herramientas más potentes que tiene. ¿Y por qué nosotros desde SN confiamos en que la movilidad internacional es tan importante? Bueno, el libro que hoy presentamos, una de las cosas que repite continuamente, que creo que es un acierto, es que habla de educación. Educación en calidad, educación en democracia, la participación, y esto es muy, muy importante. Sobre todo, sin olvidar a las personas de entornos desfavorecidos. La educación es la herramienta más valiosa que tenemos y lo que nos puede permitir avanzar en las generaciones. Habéis sido un poco pesimistas algunos de vosotros, diciendo que al final el gran problema de la perspectiva es que se queda, bueno, en las élites, en los más altos niveles, y que cuesta calar en la población. Nosotros, esto es algo que, por desgracia, también nos está pasando actualmente en Europa. Creemos que lo que falta es involucrar a la sociedad civil y a la juventud en todo este proceso. Hay que calar en las futuras generaciones, porque al final son ellas las que van a tomar las riendas de un futuro y de todas las mejoras que se hagan. Como he dicho, en Europa esto nos está pasando actualmente. Ahora mismo estamos enfrentándonos a la conferencia sobre el futuro de Europa. Todas las instituciones europeas se han puesto a hablar de cuál va a ser el futuro. Vamos a reformar los tratados, vamos a integrarnos más, y nos estamos quejando la juventud y la sociedad civil porque decimos, oye, es que nosotros tenemos muchísimo que decir. Al final es nuestro futuro, y sin nuestra opinión estáis perdiendo toda esta parte tan necesaria de quién, si no, va a tomar las riendas de este diálogo. Entonces, si nos permitís daros un pequeño consejo, involucrar en cualquier mejora de futuro y en temas de perspectiva a la juventud y a la sociedad civil resulta fundamental. Luego también, yendo ya a un poquito más a educación y a movilidad internacional, como os he dicho, Europa ya se ha dado cuenta de que es la herramienta más potente que tiene. Todos los estudios demuestran que una movilidad internacional aumenta la empleabilidad, que es uno de los grandes problemas que no solo tiene España, por supuesto, Europa y en general el mundo. El desempleo juvenil no solo es un peligro, sino que actualmente es un problema que poca solución tiene. La movilidad internacional, pues, es una de las cosas que más aumenta la empleabilidad, pero es que también vuelve a las personas que participan más democráticas, más abiertas, más interculturales, están más abiertas a formar relaciones con otras personas. Otra de las cosas que mencionabais es que, bueno, un problema de América Latina es que al final hay tantos procesos de integración, o se han intentado tantas organizaciones diferentes, que al final, pues, no se ha logrado la llave del éxito. Y esto, por suerte, en Europa hemos conseguido aventajarlo, pero claro, sí, nos hemos dado cuenta de que al final lo que hay que unir es a la ciudadanía. Nosotros siempre decimos que somos, pues eso, estamos abiertos a la diversidad y somos un diálogo intercultural. La Unión Europea no quiere imponer una cultura sobre otra, sino quiere formar ciudadanos europeos que sean un resultado de todas ellas. Entonces, esto también es súper importante
a la hora de buscar herramientas para el futuro. Y claro, ya llevándonoslo un poco a Iberoamérica, que creo que somos aliados muy fuertes y que tenemos mucho que decir también en el futuro común. Erasmus, y ya por suerte, la Unión Europea se dio cuenta de que esto no se podía quedar solo en Europa, y hace unos años abrió el programa Erasmus a cualquier rincón del mundo. Las cifras son muy positivas en los últimos datos que tenemos. Tuvimos a 826 estudiantes latinoamericanos estudiando en Europa y 500 europeos estudiando en Latinoamérica. Estas son cifras muy positivas, porque lo que nos dice es que hay mucho interés en los jóvenes, tanto europeos como latinoamericanos, en estudiar en las otras dos regiones. Datos propios que tenemos en nuestra red, pues ya no solo está Erasmus, tenemos un montón de convenios entre universidades, diferentes programas, la Fundación Carolina, el programa Paulo Freire para doctorados, para movilidades académicas de profesores. Todos estos programas hacen que tengamos alrededor de 8.000 estudiantes, profesores, doctorados en Europa, procedentes de Latinoamérica. Y lo que más nos alegra desde el punto de vista español es que alrededor del 35% están en España y el 20% están en Portugal. Es decir, el interés que en Iberoamérica, por supuesto, está bastante basado en la lengua, pero creemos que tenemos lazos comunes que hay que explotar. Entonces, ¿por qué no seguir apostando por este tipo de movilidades entre los dos continentes? Y porque nos puede beneficiar mucho, ya no solo porque lo digamos nosotros que creemos en la movilidad internacional, sino un espacio de educación superior iberoamericano sería algo que nos ayudaría mucho a seguir desarrollando este futuro que decimos que lo que os decía, la juventud al final es el futuro. Necesitamos educarla. Es súper importante lo que decía al principio de no olvidar a las personas de entornos desfavorecidos. Al final, las personas que adquieren estudios superiores suelen estar más ligadas a rentas medias altas. Para que el futuro tenga sentido y esté empoderado, es imprescindible que también a las personas con menos recursos, con discapacidad, pues eso, condiciones socioeconómicas más desfavorables, les integremos en este proceso y les ayudemos a que también formen parte de este diálogo para ver qué futuro queremos. Y ya por último, para terminar, y no quería alargarme más, hay un tema súper importante que creo que no habéis mencionado y que sí que Héctor lo ha planteado, es el rol de las mujeres. La perspectiva de género es algo que tiene que estar integrado ya en todo lo que hagamos, tanto político como privado. Las mujeres al final somos la mitad de la población, es que a veces se nos olvida esto y seguimos teniendo muchos techos de cristal, suelos pegajosos que nos impiden pues llegar a todos esos espacios, sobre todo públicos. Entonces, tener leyes de igualdad de género y eso, tener una perspectiva de género a la hora de tratar la prospectiva y cualquier herramienta que se haga pensando en el futuro resulta imprescindible. Nosotros desde SN, aunque no sea nuestro tema principal, sí que hemos aprendido, por suerte en España, sí que hemos avanzado muchísimo en este tema, sobre todo en los últimos años, y creemos que es algo que es muy importante aplicar. Cada país desde su punto de partida, que por supuesto es diferente, pero siempre teniéndolo en cuenta porque al final, lo que digo, las mujeres son la mitad de la población y resulta imprescindible que no las dejemos atrás. Y ya está, con esto he comentado los puntos más principales y ahora seguimos en el debate. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias. Y mira, hay un punto central de todo lo que nos ha mencionado tan interesante y estas ideas, que no se puede hacer prospectiva sin los jóvenes. Porque al final la prospectiva tiene que ver con los jóvenes. Y tú lo has dicho, ¿no? Si al final se trata de nuestro futuro, has dicho, ¿no? Y tienes toda la razón. Entonces, y en ese sentido, todo lo que es la movilidad académica internacional, el programa Erasmus, un Erasmus en América Latina, más allá del programa Paulo Freire, que es muy bueno y exitoso, sería deseable. Y en ese sentido,
por ejemplo, una vinculación más estrecha entre lo que es el espacio de educación superior europeo y el espacio futuro, espacio de educación superior latinoamericano, favorecería justamente esta libre circulación de estudiantes, de profesores. Muchas gracias, Marta. Bien, bueno, tenemos una cierta limitación de tiempo, a ver si, en fin, intentamos terminar sobre las 7 y algo, 7:05. Entonces, bueno, los comentarios, si pueden circunscribirse, digamos, a cosas muy puntuales, de un par de minutos, es muy raro pedirlo, pero es necesario. Y así que, bueno, no sigo más, queda abierta la conversación. ¿Quién pide la palabra? Jorge. Sí, una cuestión muy rápida, Héctor, sobre las élites que nosotros abordamos en el libro y la hemos escuchado en los comentarios, especialmente de Erika. Yo creo que no necesariamente las élites no entienden. Yo creo que algunas élites entienden muy bien la necesidad de cambio, de transformación, de tener impuestos progresivos, pero justamente porque estamos planteando una disminución de su poder económico y quizás político, es que hay una resistencia a todo lo que signifique afectar propiedad, ingresos, gravar impuestos, etcétera. Entonces, solo lo menciono porque creo que eso es fundamental. Y yo creo que las élites hay que dialogar con ellas y tenerlas juntas en este vagón, en este tren, en esta autopista hacia ese futuro que todos anhelamos. Yo creo que sin ellas vamos a pasar el tiempo, digamos, enfrentados y sin avanzar mucho. Es un poco una reflexión que no necesariamente está tratada a profundidad en el libro. Lo digo porque capaz que Javier o Sergio tienen otra opinión. Pero bueno, muchas gracias de todas maneras por la participación de todos ustedes. Si puedo responder, si no hay nadie Sí, más, sí. sí, a mí este tema, el tema de las élites me parece muy interesante y estoy contigo totalmente en que esto no es una cosa contra las élites. Aquí no se puede hacer plantear el futuro de excluyendo a alguien de la ecuación. Y una cosa muy interesante del libro es el papel de las empresas también, y las élites económicas. No es una cuestión de excluir, y yo creo que eso es uno de los grandes errores de la política clásica de la izquierda latinoamericana, ¿no? Tuvo muchos errores en que parecía que había una exclusión de alguien, no el pueblo. El pueblo resulta que es una entelequia, ¿no? Y en el pueblo también hacen parte estos sectores. Entonces, el buscar cómo hacer que esa defensa del statu quo, las élites, que es evidente porque quieren mantener también sus privilegios y lo que les ha dado sustento hasta ahora, sea compatible con una transformación social. Es decir, y esto, claro, la socialdemocracia tiene mucho que contar en Europa, ¿no? Aquí cedemos todos, pero ganamos todos. Si usted ve el nivel de inseguridad de América Latina y el nivel de gasto en seguridad que tiene que tener una persona que tenga un nivel de vida medianamente alto en América Latina, entenderá que no tiene una calidad de vida correspondiente a su riqueza, porque vivir en inseguridad no es calidad de vida. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo construir esos diálogos? ¿No? Es lo que nos tenemos que preguntar con las élites, con los empresarios, sin que sean diálogos excluyentes en el que se saque gente de la ecuación, porque no se puede sacar gente de la exclusión para construir país. El país se tiene que construir con todos. Y este es uno de los grandes riesgos de los populismos, ¿no? Entonces, vamos a hacer para el pueblo. No, aquí necesitamos hacer, son estructuras en las que todos pongan que es distinto, ¿no? Y todos pongan también, implica transformaciones de cultura política y de cultura fiscal, no solamente a nivel alto, sino también a nivel de clases medias, que tienen que estar dispuestas a pagar. Obviamente yo creo que la idea de crear estados del bienestar en América Latina es ahora mismo, ¿no? un poco utópica. No por ello podemos desvirtuar la importancia que ha tenido el concurso de toda la sociedad en ello, ¿no? Sí, sí. No te escuchamos. Sí, sí. Bueno, gracias, gracias, Erika. Yo creo que sí, efectivamente se está teniendo muy en cuenta esta
esta mirada más inclusiva en el proceso mismo estratégico de la salida, y que todos tengan que soportar esas élites, en fin. Sergio había dicho... No, solamente quería decir, ya que estamos terminando, y al agradecer a Casa América, que una idea que puede ser de interés, y seguramente Javier la va a reforzar, es la posibilidad de que Casa América impulse alguna conversación más amplia entre España y América Latina en temas de prospectiva y de experiencias de la prospectiva, de redes. Nosotros tenemos organizadas redes, como bien decía Javier, y la experiencia es importante para ver, por ejemplo, cómo tú estabilizas la institucionalidad de la prospectiva cuando hay cambio de gobierno. En nuestros países cambia el gobierno y cambia todo. Entonces, si no tienes continuidad, no funciona. ¿Cómo te relacionas con los partidos políticos? ¿Cómo transformas la prospectiva también para que se infiltre en los programas de los partidos políticos y en el debate? ¿Y cómo la prospectiva ayuda a los consensos? Porque de alguna manera nosotros tenemos que valorar a los políticos que buscan diálogo y consenso, y no al que busca la polarización. Y eso tiene que haber una apreciación cultural por esa gente y por los que aportan de esa manera. Y creo que las mujeres ahí, lo decía Marta, señalaba, nosotros la experiencia que tenemos es que la contribución de las mujeres ayuda también a buscar consenso y a ver los problemas más reales de las familias, no solo las grandes teorías y las ideologías. Entonces, esa conversación sí la dejo puesta por si Casa América quiere analizar, y Héctor, que es el vicepresidente del Consejo Chileno y que nos ha ayudado en esta conversación tan buena, también nos puede continuar esa tarea. Diego no está, pero él podría transmitirle a él este punto de vista. Muy bien, Sergio. Sí, sí, efectivamente. Vamos a conversarlo con Rebeca, con Diego, a ver de qué manera, incluso la propia Fundación Alternativas, pronto puede ayudarnos también a articular este diálogo, incluso un diálogo un poco más extendido en el tiempo, ¿no? Un ciclo, por ejemplo, para ir, porque hay temas de gobernanza, temas del futuro de la democracia, que está en cuestionamiento por muchos lados, pero a ver qué pasa con ello. En fin, así que podemos seguir conversando con respecto a eso. Y la mirada de los jóvenes es muy importante, y de los estudiantes, que nos ha traído Marta. De verdad que me alegro mucho que ellos hayan decidido participar en este evento, y quedan invitados también para seguir adelante con esta conversación. Javier, quería decir algo. Y básicamente, pues a la audiencia dejarle un mensaje muy claro, y es que la perspectiva, más que un tema de decir para dónde vamos, qué podemos hacer en términos de predicción, pronóstico, lo que busca es elaborar sentido, hacia dónde podíamos ir, por qué queremos llegar ahí, ¿cierto? Y esa elaboración de sentido, como decía ahora Erika, es lo que se está perdiendo. No sabemos ni qué queremos, ni para dónde podemos ir, ni para dónde queremos ir. Entonces, la perspectiva es una forma de diálogo social y de conversación estratégica. Y ese mensaje es muy importante porque el Gran Giro plantea 10 desafíos que podrían ser el motivo del diálogo que comenta Sergio, abordarlos todos los desafíos que descomponen el Gran Giro. ¿Y por qué? Porque es que los escenarios que planteamos lo están mostrando. Seguir por el mismo camino nos va a llevar hacia una degradación, ¿cierto? Pretender retroceder a el mundo prepandemia ya no es viable en medio de todos los estragos de la pandemia. Entonces, hay que entender también que hay muchas élites y muchos partidos y mucha gente a la cual no le conviene el diálogo, porque en ausencia de diálogo ellos imponen sus visiones. Entre más opaco sea el sistema político, mejor. Entonces lo polarizan, ¿cierto? Lo enturbian para hacer lo que quieren. Entonces, hay que entender que eso también es un tema racional. Alguna vez un político me enseñó aquí en Cali, cuando yo comenzaba mi formación estudiantil, que a ellos realmente no les interesaba resolver los problemas de la ciudad, porque ellos vivían de los problemas de la ciudad. Y yo no lo entendí, lo voy a entender muchísimo tiempo después, pero es muy racional. Es decir, ellos viven de administrar la falta de transparencia, ¿cierto? Es una versión un poquito perversa, pero funciona en América Latina y hoy funciona en el mundo. No se les olvide el tema del Brexit, el tema Trump, el tema del no al acuerdo de paz, etcétera, en Colombia, en fin. Entonces, ese punto que colocan ahora
de la defensa del statu quo, el diálogo social, la transformación social, es bien importante, porque no se trata de un diálogo de sordos, sino de la formación de consensos. Hoy inclusive es mal visto en mucha parte de la población la gente que busca el consenso, porque les dicen que son tibios, como si lo único válido fuera polarizar y entre más tenso mejor. Entonces, ese mundo que busca caudillos, ese mundo, entre comillas, es una especie de machismo político, no importa si se es hombre o mujer. Algunos quieren inclusive que sean las mujeres fuertes, tipo, por ejemplo, la dama de hierro en la Thatcher, etc. No, ¿por qué no las mujeres que buscan consensos, que tienen visiones holísticas, que saben dialogar, que saben mandar sin destruir, ¿cierto? Entonces, tenemos que recuperar que la perspectiva ayuda a construir visiones, valores, capacidades, inclusive emociones. En el diálogo en Argentina había un tema, era la imposibilidad el gran giro es una especie de utopía, hay que conformarse con lo que hay. ¿Por qué? Porque la vida es un tango, todos vamos degradados, nada se puede cambiar. Entonces, esa emocionalidad, ese pesimismo internalizado, resultó todo lo contrario. En el diálogo en Argentina vimos que había puntos de cambio, había factores muy interesantes, había vetas de posibilidad. Entonces, qué bueno que podamos retomar la idea de Sergio, de un diálogo, que podamos juntar redes, que podamos juntar perspectivas, porque del COVID no vamos a salir con la vacuna del COVID. Eso es la parte más o menos en salud y el resto, el retroceso social, económico, institucional, etcétera. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces, tenemos un desafío enorme, ¿sí? Y la invitación del Gran Giro es que pensemos juntos, ¿cierto? ¿Cómo podemos salir de esta situación? Muchísimas gracias, Héctor, por este espacio de diálogo. Gracias, Javier. Bueno, muchas gracias a Casa América por habernos acogido al principio. Marta, no sé si quieres decir algo para finalizar. Sí, yo quería añadir una cosa que se me ha olvidado mencionar antes y que creo que, si no recuerdo mal, alguien lo ha mencionado de pasada al principio, y es que a nivel mundial ya tenemos una herramienta muy poderosa que es la Agenda 2030 y que muchas veces se nos olvida que ya tenemos unos objetivos globales que pueden marcar mucho una estrategia de prospectiva, sobre todo porque al final los ODS luchan contra problemas que son los principales. El fin de la pobreza, la igualdad de género, pues, cosas vitales para la población y que creo que a veces se nos olvida que ya existen, que ya los estados se han puesto de acuerdo, lo cual no suele ser fácil. Así que sí que es cierto que creo que tendríamos que tenerlo mucho más presente y que todos nuestros esfuerzos se dirigieran hacia ellos, que si ojalá, aunque es muy difícil, los alcancemos en 2030, en estos 9 años que nos quedan, pues llegaríamos a un mundo muchísimo, muchísimo mejor y la población pues tendría una calidad de vida excelente. Gracias, gracias Marta. Bueno, entonces estamos terminando. Agradecer nuevamente, reitero, a Casa América, agradecer a todos ustedes también por participar en este diálogo y en esta presentación. Queda abierto el tema para retomarlo, entonces, como decía Sergio, más adelante, y en forma más sistemática también, y en fin, de todas las cosas que se han sugerido en este coloquio. Hay mucho que ver, que conversar, que analizar y que proyectar. Así que muchas gracias nuevamente, gracias también a Diego Rubio de la Oficina Nacional de Prospectiva, que nos acompañó y nos dio esta mirada, y vamos a seguir en contacto entonces con él, con Casa América, con Fundación Alternativa. Muy bien. Muchas gracias, Héctor, Erika, Bueno, Gracias, Marta. muchas gracias. Abrazos. Gracias a todos, un abrazo. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias a todos y enhorabuena por Gracias. ese libro. Gracias, Marta y Erika. Saludos. Adiós, hasta pronto. Bye.